Bueno, como habíamos visto anteriormente, la agenda que teníamos, eh, habíamos explicado todo el tema de inteligencia artificial, donde habíamos profundizado en temas de procesamiento del lenguaje natural, toda la parte de cómo es la tokenización de ese procesamiento, la parte de embeddings, todas estas funciones que tiene el procesamiento del lenguaje natural, la normalización, la lematización, el sampling. Habíamos visto algunos modelos que se habían creado pues a partir de todo este tema de procesamiento del lenguaje natural y habíamos abarcado todo el tema de OpenAI, que es la especialidad de Ingenio. Ahora vamos a ver todo el tema de las aplicaciones que tiene Ingenio en el momento, ¿cierto? Entonces me voy a adelantar un poquito, donde, bueno, en Ingenio tenemos dos aplicaciones, Chipotle y Chatigo, el cual nosotros cogemos un preentrenado, modelo preentrenado. Esos modelos, nuestro proveedor de modelos es OpenAI y lo que hacemos es entrenarlo con un negocio en específico para que recupere o proyecte dicha información, ¿cierto? Otra de las aplicaciones que tenemos es integración con WebChat, ¿cierto? Entonces, estos son como uno de los ejemplos en donde se entrena un modelo y con base a un negocio y ponemos a que pues, ese modelo responda las necesidades de ese negocio o asista a ese negocio a través de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una universidad donde se le preguntan sobre programas, en este caso programas de desarrollo y responde con la información del programa, y si le preguntamos por los requisitos, entonces responde con los requisitos. Otra empresa entrenada, otro asistente entrenado para que responda cosas del negocio, ¿cierto? Bueno, otra de las aplicaciones en las que hemos explorado es el tema de reportería inteligente. Inicialmente la idea es que entrenáramos un modelo que fuera capaz de responder algunas preguntas específicas de datos de un negocio, ¿cierto? Entonces, en el mercado empezamos explorando temas de Power BI, ¿cierto? Que es de Microsoft. Empezamos explorando también el tema de Locker, el tema de BigQuery y algunas otras plataformas pues ya muy cerradas, como por ejemplo Will. En el tema de Power BI creo que ya mucha gente la conoce. Básicamente, esto es como un ejemplito pues de acá de la empresa, en donde simplemente se importa información respecto al negocio, ¿cierto? Ya sea en Excel o se conecta con una base de datos y él nos muestra pues como estos grafiquitos, el cual pues nos trae mucha información. Quizás para alguien que sepa bastante de datos y todo esto es información muy viciente, pero la idea con que queremos llegar con inteligencia artificial es poder interpretar todas estas gráficas y todos estos textos a respuestas que sirvan a mi negocio, ¿cierto? Entonces, este es el caso de Power BI, donde saco unos informes muy bonitos, muy claros, pero que a la larga, si son filtrables, a la larga no me tira como respuestas concretas del negocio. Me toca pues como entrar a hacer la deducción de lo que estoy visualizando en las gráficas. Eh, También teníamos el tema de Locker, que es una plataforma del GCP de Google, ¿cierto? En donde, por acá si no estoy mal, tengo un ejemplo, donde efectivamente también es muy similar. Aquí ingresamos a un pequeño reporte pues, que hicimos, en donde, ¿cómo funciona? Conectamos, aquí pues ya lo está agregado, pero entonces agregamos una fuente de datos, ¿cierto? Ya sea de Google Analytics, de hojas de cálculo, ¿qué más tenemos por aquí? De AdSense, de MySQL, SQL Server, podemos traer estadísticas de YouTube
Aquí hay varias fuentes de datos, Shopify, Facebook Ads, hay muchas conocidas por ahí, donde conectamos, entonces agregamos una fuente de datos y con base en esa fuente de datos él me puede preparar como estos reportes, en donde yo puedo aquí extraer información pues que pueda utilizar en mi negocio, ¿cierto? Y tiene obviamente el tema de que también puedo, aquí a darle visualizar, que yo puedo pues hacer temas de filtrado, de muchos tipos, ¿cierto? Todo listo. Muy similar a Power BI. Bueno, el tema de BigQuery, que realmente BigQuery lo que hace es que extrae información de una fuente de datos y aplicar, tiene complementos donde deja aplicar inteligencia artificial, pero a la final no maneja el tema de procesamiento del lenguaje natural. Y tenemos una plataforma que habíamos explorado donde permitía conectar, eh, igual que estas, o algunas fuentes de datos, ¿cierto? Postgres, los SID de Google o conectar con Facebook. Había un modelo que permitía explorar esa información y me tiraba algunas respuestas. Entonces, por ejemplo, acá eh, yo podía en esta plataforma muy buena, donde yo le decía pues en lenguaje humano, sumar la columna horas no facturables de los clientes que conectan la palabra, que contengan la palabra producto en la columna cliente, ¿cierto? Entonces él me empezaba a desglosar y me sacaba un query donde al ejecutar el query pues me daba cierta información, ¿cierto? Esta información es muy buena, pero tiene el detalle de que yo tengo que decirle exactamente cómo quiero que lo haga, ¿cierto? Entonces, prácticamente yo acá le escribí, le dije cómo tenía que armar el query, ¿cierto? Entonces, sumar la columna and, y que contenga la palabra producto en la columna cliente, ¿cierto? Entonces, él me hizo un select zoom pues, de una fuente de datos y que tenga el producto en la columna cliente. Y él al final me saca pues como la información ya pulpita, ¿cierto? Esta plataforma muy buena, hay que pagar una anualidad por ella, una licencia, pero a la final no era lo que queríamos, queremos algo que sea, que le pueda hacer preguntas mucho más peces, ¿cierto? Entonces, como ya les había comentado anteriormente, OpenAI es el proveedor de modelos, ¿cierto? En este caso GPT-3, 3.5, 3.5 Turbo 4, y pues cada día avanzando más. Entonces nosotros lo que hicimos fue coger uno de esos modelos y preentrenarlos para que sea capaz de responderme a preguntas que están dentro de algunas bases de datos en SQL, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser con MySQL, puede ser con Postgres, SQL Server, Mongo, Cassandra, Oracle, ¿cierto? Entran en el modelo que está preentrenado y ese modelo preentrenado, el resultado, lo puedo ingresar a la base de datos y me puede arrojar cierta información que sea útil para el negocio, que me, que me diga cómo puedo avanzar en el negocio, ¿cierto? Para los que no estén familiarizados con el tema de los modelos, vamos a volver un poquitico acá, ¿cierto? GPT es un tipo de modelo generativo, ¿cierto? Que ya está preentrenado, tiene pues entrenamiento de muchas y muchas palabras de las que están, pues de las que hay en los diccionarios, ¿cierto? Y que pues es capaz de generar o transformarme eso en una respuesta útil, ¿cierto? Para hacer un poquitico, un ejemplo un poquito más claro, por ejemplo, está el modelo climático, donde por ejemplo yo puedo al modelo climático, yo puedo ingresarle la temperatura del día, la cantidad de sol que ha habido,
los días lluviosos, el mes del año, pues registros anteriores, y él con base a lo que procese en ese modelo climático es capaz de predecirme cuándo va a llover, ¿cierto? Entonces de eso se tratan estos modelos, y el modelo que tenemos acá de reportería inteligente eh, también podría tener esa capacidad que ya tenemos entrenada. Listo. Bueno, entonces les voy a mostrar un ejemplo de lo que tenemos en ese modelo, ¿cierto? Entonces aquí tengo información pues ya precargada en una base de datos. El modelo ya lo tengo entrenado y voy a hacer un ejemplo, ¿cierto? En este caso pues yo ya sé que este modelo, este reporte que estoy haciendo acá es como de algunos clientes, pues, ¿cierto? Donde tiene valores numéricos, ingresos, horas, utilidad. Voy a empezar a hacerle preguntas a este modelo que ya está preentrenado, y vamos a mirar los resultados en la base de datos. Por ejemplo, empecemos con una pregunta fácil. ¿Qué meses del año eh, se perdieron más horas productivas? Se perdieron horas productivas. Vamos a ver qué nos responde. En este caso, él me describe en este texto, correrle un poquito por acá, me escribe en este texto, entonces él ya tiene entrenado lo que hay en la base de datos, y me hace como una pequeña descripción de de la consulta que se está haciendo, ¿cierto? La consulta agrupará los datos por año mes y sumará las horas no facturables. Vamos a correr un poquito para acá. Luego ordenará los resultados de mayor a menor según la cantidad de horas no facturables perdidas, mostrando primero aquellos los meses en los que se perdieron más horas. No sé si lo metemos acá. Si lo metemos acá en la base de datos, entonces él dijo que el mes de diciembre, ¿cierto? Se perdieron mayor cantidad de horas. La mayoría de las personas, pues, en este caso, en este ejemplo, piden vacaciones en diciembre, ¿cierto? La que le sigue es mayo, el mes en el que estamos. Okay. Entonces, con base en el entrenamiento que tiene este modelo, él fue capaz de traerme como esta información. Hagámosle una pregunta acerca de, voy a limpiar esto, de eh, si tuviera que aumentar el salario a tres gerentes, ¿cuáles me recomiendas con base a los ingresos obtenidos en sus proyectos? Bueno, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, eh, entonces él aquí pues me dice cómo es, qué es lo que me entendió, ¿cierto? Y luego me da una explicación de la consulta. Pero vamos aquí al grano, ingresémosla para que miremos a ver dentro de este base de datos que, entonces en este caso, eh, por ingresos, entonces está Milena, Manuel y Cindy. Listo. Estos son como el tema de reportería inteligente. Todo esto podemos integrarlo vía API, ¿cierto? Que no muestre pues como esta consulta acá, sería realmente por detrás, y que me traiga simplemente los nombres con los ingresos y las justificaciones.
Bueno, otra pregunta que le podemos hacer a este modelo que ya tenemos podría ser si tuviera que realizar un gasto importante en la empresa este mes del año, del año, me recomienda en base a los ingresos. Hagámosle esta pregunta. Si tuviera que realizar un gasto importante a la empresa, ¿qué mes del año me recomendarías hacerlo con base a los ingresos? Entonces él me desarrolla el query, vamos a meterlo, copiarlo y pegarlo, y nos arrojaría que pues, el mes con mayor cantidad de ingresos fue el mes 12, mes de diciembre, luego le sigue el mes 7, el mes 3, mes 9, luego el mes 11, mes 10. Entonces de esta manera podemos usar esta herramienta para poder explorar los datos que tenga el negocio. Eso es todo y muchas gracias.